El testimonio del Señor Jesús fue la primera base para el evangelismo. El testimonio siempre da autoridad a lo que yo voy a decir. Si yo tengo un mal testimonio, aunque lo que vaya yo a decir sea bíblicamente perfecto, la gente no me va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque mi testimonio es un estorbo para las personas que están escuchando. Pero cuando yo tengo un buen testimonio, aunque mi mensaje sea sencillo, la gente me va a prestar atención, porque el testimonio que tengo le da autoridad a las palabras. Bueno, hemos venido viendo diferentes circunstancias de estas del Señor Jesús. Vamos a leer ahí, entonces, en Juan capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 15, y luego vamos a hacer énfasis en los versículos que nos tocan hoy. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor en el verso 4, vámonos al verso 4, Nicodemo hace una pregunta retórica: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta es lógica: no, eso no se puede hacer. Si el Señor no está diciendo que tiene que meterse nuevamente en el vientre de su madre para nacer, entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? El Señor le va a explicar, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habíamos analizado que el nacer del agua tiene que ver con la palabra de Dios, no con el bautismo en agua. El bautismo en agua es una consecuencia de haber creído. Nadie se bautiza para creer, sino porque ya creyó. El bautizo en agua es un testimonio público de haber creído, no para creer. Primero hay que creer, luego viene el testimonio del bautismo, la ordenanza de cumplir el bautismo. El bautismo no prepara a nadie para creer. El bautismo no alista el corazón de nadie para creer. El bautismo no alista la mente de nadie para creer, sino porque ha creído. Es que viene a bautizarse, a tener ese testimonio del bautismo. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice en varios textos donde hace referencia que la palabra de Dios es agua que renueva nuestra mente, que nos capacita. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos tener una conversión. La gente puede hablar muchas cosas para traer a las personas a Cristo, pero si no usa la Biblia, no está trayendo a nadie a Cristo, está trayendo a la gente a una religión. Y la religión no salva. Solamente Jesucristo salva. La palabra de Dios. La regeneración o nuevo nacimiento expresa un concepto, ¿sí?
Nacer de nuevo expresa un concepto, expresa una idea, nuevo nacimiento, una resurrección espiritual, una vida sobrenatural, una nueva vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Esta nueva vida inicia cuando conocemos a Jesucristo como Salvador. Es una nueva vida, no es una vida que se parece a la vida que yo tenía antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿quién era? Antes de Cristo, ¿qué hacía? Antes de Cristo, ¿cómo vivía? Antes de Cristo, ¿cómo era mi manera de actuar? Antes de Cristo, tal vez era mentiroso. Antes de Cristo, tal vez era ladrón. Antes de Cristo, tal vez era adúltero. Antes de Cristo, tal vez blasfemaba la palabra de Dios. Antes de Cristo, deshonraba a mis padres. Antes de Cristo, hacía muchas cosas pecaminosas, terribles, malvadas, que ofendían a Dios. Esa era mi vida antes de Cristo. Antes de Cristo yo no consideraba a Dios. Antes de Cristo mi meta jamás fue Dios. Antes de Cristo mis ojos estaban puestos en el mundo y en las cosas que están en el mundo. Antes de Cristo yo quería ser como los del mundo, quería alcanzar las metas del mundo. Antes de Cristo yo quería seguir lo que el mundo me decía que tenía que hacer. Pero cuando vine a Cristo y conocí a Jesucristo como único y suficiente Salvador, tengo una nueva vida. Y dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero no solamente es la práctica pecaminosa lo que pasó, es también las metas, los ideales, los conceptos, el estilo de vida que yo creí que tenía que tener, lo que quería alcanzar. Ahora mi meta es otra, mi meta es Jesucristo. Ahora mi vida tiene que estar para el servicio de Cristo. Ahora yo vivo por Cristo y para Cristo, soy siervo de Cristo. Cuando Pablo se convierte, lo primero que le pregunta, que le hace Pablo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya lo que Pablo quería antes como hombre ya no importa, las metas de Pablo ya no importan, todo eso desapareció. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor que Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Hay personas que tienen 1 año de haberse convertido, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, pero todavía andan en la vida vieja. Hay personas que tienen 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, pero todavía no entienden que el Señor les llamó para servirlo a Él, para glorificar su nombre, para ser ministros de la reconciliación, para predicar el Evangelio, para darle importancia a las cosas de Dios, para amar al prójimo más que lo que se ama a sí mismo, para poner al prójimo y a Dios sobre todo en primer lugar antes que todas las cosas. Pero hay creyentes que piensan que yo estoy aquí para que Dios me ame, para que Dios me bendiga, para que Dios me sirva, para que Dios me prospere, para que Dios me levante, para yo ser la cabeza del mundo, para yo ser lo más importante. Y es un evangelio que se basa en el yo, pero eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Y si alguien llama a esto evangelio, es un evangelio anatema, como dice el apóstol Pablo. El evangelio implica que yo me rindo a Cristo. Estoy sepultado juntamente con Cristo y estoy levantado para andar en vida nueva. Entonces la palabra de Dios cuando me habla del nuevo nacimiento me está hablando de una vida nueva, de una vida con propósito, pero no propósitos humanos, propósitos divinos. El Señor quiere que nosotros reflejemos a Cristo. Ese es el propósito. El Señor no quiere que yo sea como mi papá. El Señor no quiere que yo sea, no sé, como el fulano que sale en la televisión. El Señor no quiere que yo me parezca a nadie en este mundo. El Señor quiere que yo sea como Cristo. Que cuando la gente me mire a mí, mire rasgos de Cristo. Que esté revestido de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Qué pueden ustedes ver hoy de mí? Las manos y la cara, nada más, ¿verdad? Todo lo demás está cubierto. Si yo me revisto de Cristo, absolutamente, ¿qué puede ver la gente de mí? Nada. Lo que van a ver a quién es,
a Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es una vida nueva. Eso es una resurrección espiritual. Eso es una vida sobrenatural. Que la gente mire a Cristo en mí. No que me miren a mí. Cuando Nicodemo le dice, Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Un hombre le hubiera dicho, bueno, sí es que el Señor ha tenido misericordia conmigo y me ha capacitado y por eso yo hago esto y hago aquello. El Señor no habla de él. El Señor atiende de una vez la necesidad de Nicodemo. A usted le es necesario nacer de nuevo. No voy a perder tiempo en mí, no voy a perder tiempo dando mi testimonio cuando la gente lo que necesita es escuchar de Jesucristo. Mi testimonio no se habla, mi testimonio se vive, mi testimonio se ve, mi boca predica a Cristo, porque la gente necesita más de Jesucristo y menos de cada uno de nosotros. Para que el nuevo nacimiento se dé, participan las tres personas de la Trinidad. Ahora, recuerden que Dios es un ser en el cual habitan tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son tres personas individuales, porque yo puedo a través de las Escrituras saber quién es el Padre, saber quién es el Hijo y saber quién es el Espíritu. Son tres personas individuales, pero no son tres personas independientes, porque tienen la misma vida, no son independientes, ¿verdad? Si la vida del Señor, de Dios, se extinguiera, se extienden automáticamente la vida de los tres. Eso no pasa porque Dios es eterno, ¿verdad? Pero entonces Dios es un ser trinitario en el cual habitan tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu, tres personas individuales y no independientes. Así es toda persona también que viene a los pies de Cristo. No hay cristianos individuales. Hay cristianos que quieren ser individuales, eso es otra cosa. Hay cristianos que quieren quedarse en su casa viendo el culto por televisión, eso es otra cosa. Hay cristianos que se les olvidó que eran parte del cuerpo de Cristo y que los dones que el Señor le había dado era para la edificación del cuerpo de Cristo, pero está siendo egoísta y no quiere congregarse, no quiere servir en la casa del Señor porque cree que ser independiente es bueno. Bueno, eso no es bíblico. Una persona que viene a los pies de Cristo, que recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es añadido a la iglesia de Cristo, porque su vida ahora está en Cristo. Mi vida está en Cristo, la vida suya está en Cristo si usted es creyente, así que no podemos ser independientes. Todos debemos de ser siervos del Señor. Tenemos que trabajar en unión. Tenemos que trabajar bajo una luz, una meta que el Señor estableció. Somos ministros de la reconciliación, dice la palabra del Señor. Y tenemos que unirnos para buscar cómo predicar el Evangelio, cómo ganar almas para Jesucristo y no desviarnos de eso, porque esa es nuestra meta. Ese es el propósito divino y tiene que ser nuestro propósito. No nos congregamos, hermanos, simplemente para venir y pasar un buen tiempo. No nos congregamos, hermanos, simplemente para venir y ser entretenidos. Nos congregamos para ser edificados y cuando salgamos de aquí, salgamos a servir. Eso es una nueva vida. Dios participa en esta nueva vida, el Padre, enviando a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo participa ¿cómo? Entregando su vida. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor se entrega y muere en la cruz del Calvario, cargando en su cuerpo todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, y recibe en la cruz del Calvario el juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Y nos justifica. Y todo aquel que en Él cree
no se pierde, ahora tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesucristo, ha creído que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Todos mis pecados, todas mis iniquidades, todas mis maldades ya fueron castigadas en Cristo Jesús, y ahora yo soy libre, no libre para hacer lo que quiero, sino libre para servir a Cristo. Y el Espíritu Santo participa en la salvación de la persona, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, y guiándola al arrepentimiento. Así que estamos hablando de un nuevo nacimiento, estamos hablando de una resurrección espiritual, estamos hablando de una vida sobrenatural. La obra de Dios solamente se puede hacer cuando Cristo nos toma, cuando estamos en la llenura del Espíritu, cuando es Él el que está haciendo su obra en nosotros y a través nuestro para la gloria de su nombre. Y entonces vamos a ver los resultados que son necesarios ver en la vida de cada uno de nosotros. Luego de que la persona recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, la persona va a recibir unas ordenanzas de parte de Dios. Son ordenanzas. La ordenanza, una es el bautismo, otra es la celebración de la cena del Señor. ¿Qué es el bautismo como tal? ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es una manifestación externa de un milagro que ocurrió en el corazón. ¿Cuál fue el milagro que ocurrió en el corazón? Que recibí a Jesucristo como Salvador. En el momento que recibo a Jesucristo como Salvador, mis pecados son perdonados, paso a ser hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente vengo a ser templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y en ese momento en que soy sellado por el Espíritu Santo, empiezo a ser capacitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hacer en mí la buena obra y la perfecciona. Todo este milagro de los que estamos hablando ocurren al mismo tiempo. Es un milagro interno y se va a expresar externamente a través del bautismo. El bautismo es una confesión pública. ¿Verdad? Si yo confieso al Señor públicamente, el Señor va a estar contento, va a estar feliz. Si yo no confieso al Señor públicamente, si yo niego al Señor, también Él me va a negar. Es que el que no confiesa al Señor públicamente es que no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu del Señor no es de Él. Es una confesión pública. Confieso públicamente delante de los que están presentes, delante de los ángeles del cielo, delante de algún demonio que vaya pasando por ahí, que he recibido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, que soy hijo de Dios, que tengo una nueva vida en Cristo, que mis propósitos son nuevos, que estoy para servirlo a Él, para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él. Y lo hago públicamente recibiendo las aguas del bautismo. Vámonos a Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Dice el verso 1. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es que, paréntesis, estamos tomando el pecado como algo que no tiene importancia. Yo peco y le pido perdón a Dios. Yo peco y confieso mi pecado y Dios me perdona. Y mañana vuelvo a pecar en lo mismo y Dios me vuelve a perdonar. Y mañana vuelvo a pecar y hago lo mismo y Dios me vuelve a perdonar. Estamos equivocados. Dios perdona
no solamente el que confiesa su pecado, sino el que está arrepentido por su pecado. Una cosa es un pecado por ignorancia, no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Otra cosa es un pecado por error, esta no era mi intención, pero no salió lo que quería. Pero algo muy diferente es el pecado voluntario, el pecado que aún a sabiendas de que está mal, de que ofendo a Dios, de que estoy dañando al prójimo, de todas maneras lo hago. Ese pecado voluntario es un pecado de muerte. Y si yo pido perdón por el pecado que sigo practicando, pues con Dios no se juega. Estamos equivocados en esa actitud. Muy equivocados. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es lógica: en ninguna manera. No se trata de vivir en el pecado, sino de mostrar que podemos vivir en santidad aunque estemos en un mundo de pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué implica ser muerto al pecado? Es lógico, es que no hay ni que explicarlo. He muerto al pecado, ya no estoy en el pecado, no vivo en el pecado, no quiero el pecado, no camino en el pecado, no transito en el pecado, no sigo el pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo hay personas que se llaman creyentes y aman el pecado? ¿Cómo hay personas que se llaman creyentes y viven en adulterio, o viven en fornicación, o viven en mentira, o viven estafando al prójimo? ¿Cómo es posible? No puede ser. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque ¿por qué murió Cristo? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cristo toma mi pecado y va a llevar mi paga. Entonces, consecuentemente, ¿qué va a pasar con Cristo? Va a morir, muere en la cruz del Calvario, resucita a los 3 días, pero la paga del pecado es muerte. Al identificarse conmigo, con mis pecados, cargar mis pecados en su cuerpo, muere en la cruz del Calvario. Mi pecado causa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Puede ser que Pilato se haya lavado las manos, puede ser que los sacerdotes y el pueblo entero gritaban: crucifícale, crucifícale. Puede ser que ellos sean responsables, puede ser que los soldados romanos tengan la responsabilidad por haberlo clavado en el madero, pero el responsable principal que Cristo muriera en la cruz del Calvario soy yo, porque Él está muriendo por mis pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él carga mis mentiras, mis engaños, mis blasfemias, mi hipocresía, mis reverencias, mis planerías, mis maldades, todas las carga en la cruz del Calvario y muere en mi lugar, toma mi lugar, es mi sustituto. ¿Cómo puedo reírme del pecado? ¿Cómo puedo pensar que el pecado no importa? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Las personas se van a bautizar y en el momento que se bautiza, la persona es sumergida en agua porque está muriendo con Cristo. O sea, su vida pasada está siendo sepultada. Ya no más de ese pecador, ya no más de ese blasfemo, de ese mentiroso, de ese adúltero, de ese hipócrita, de ese ladrón, ya no más de esa persona. La persona está siendo sepultada en las aguas del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, dice la palabra de Dios, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Y al salir de las aguas del bautismo tiene un propósito. ¿Cuál? Andar en vida nueva. La palabra de Dios dice que somos un pueblo de Dios, con un propósito: predicar el Evangelio, ser luz, para llamar a aquellos que caminan en las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ese es el propósito. Desde la esfera donde Dios nos tenga, desde la posición donde Dios nos tenga, desde el lugar de trabajo donde Dios nos tenga, desde el lugar donde vivimos, en la familia donde estamos, el propósito es el mismo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora, hoy, en este momento, somos pueblo de Dios. Y los que se bautizan entran a ese pueblo de Dios, a ese propósito del pueblo de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Ahora quiero decirles primero, hermano Manuel viene con los hermanos de la iglesia de Acerrí y él va a tener un bautismo. Luego tenemos otros bautismos también aquí en la iglesia, entonces estamos a doble sesión. Bueno, hermanos, si no se había arrepentido antes con el frío que está haciendo aquí, ya le pido perdón al Señor. Pero no, damos gracias al Señor, de verdad es una bendición en esta ocasión poder estar acá en la Iglesia de la Gracia y poder tener la oportunidad de compartir ese tiempo con hermanos de la Iglesia de Servir, hermanos de la Gracia, y de verdad poder compartir ese tiempo de cumplir una ordenanza que el Señor nos ha dado, como el hermano Ronald estaba ahora enseñando. Entonces vamos a proceder con el tiempo de los bautismos. Hermano Diego Salguero Sanabria, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo y lo que estuvimos conversando y la certeza que usted tiene en el Señor, yo le bautizo, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Amén. Tranquilo, porque no queremos que tenga accidente. Espero que no se estén arrepintiendo. Después de que hablamos del agua fría, bueno, damos gracias al Señor también cuando vienen a temprana edad a los caminos del Señor, porque eso les ayuda a poder evitar muchas circunstancias. Entonces, yo lo voy a sumergir, no se asuste, ¿verdad? Pero lo vuelvo a hacer. No, más bien, aguanto la respiración. Cuando yo le avise. Amén. Bueno, Axel Serrano Garro, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor, yo le bautizo, hermano, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. Sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Cuidado, despacio.
Alexis Serrano Garro, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo lo bautizo, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Entonces yo la voy a hacer, cuando yo le dice, lo voy a hacer para atrás, ustedes tienen la expresión, después la levanto. ¿Okay? Y de verdad es una bendición que en este caso son 3 hermanos que son los que están bautizándose. Esperamos que en la misericordia del Señor, el más pequeñito que todavía está ahí aprendiendo, pueda pronto dar este paso de fe, pero nos alegramos mucho por esta familia que ha estado escuchando y ha estado dando este paso de fe en el Señor. Entonces, hermana Alexei Serrano Garro, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo la bautizo, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo en las aguas del bautismo, levantada para andar en vida nueva. Amén. Hermana Ana Villalobos Mora, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo la bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada con Cristo en las aguas del bautismo, levantada para andar en vida nueva. Tienen una cara de susto. Están haciendo fila para bautizar. Amén. Casi más para adelante, no pegamos. Aquí. Okay. Dan ganas como de ponerse uno así. Okay. Hermano Elmer Esquivel, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo le bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Ya me bautizaron. ¿Así es? Ok. Sigue. Solo cuando se mete. Hermano Tyron Esquivel Naranjo, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesús,
Yo le bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Este es el momento en que suenan los grillos. Hermana Maureen Naranjo, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesús, yo le bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo en las aguas del bautismo, media sepultada con Cristo en las aguas del bautismo. Corte las dos manitas. No se preocupe. No se va a ahogar. Ya quedó bautizada del lado del pelo. Sepultada con Cristo en las aguas del bautismo. Levantada para andar en vida nueva. Hermana Valeria Ulate, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo la bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo en las aguas del bautismo, levantada para andar en vida nueva. Amén. Gracias al Señor por este tiempo de bautismo. Bueno, tenemos una presentación de un niño. Ya como, no sé qué vamos a hacer cuando se nos acaben los bebés, porque ya se nos está haciendo costumbre estar presentándolos todos los domingos. Pedirle, tráigame a Tomasito. ¿Qué se nos hizo Tomasito? Cuando un niño se presenta, no es que un niño recibe a Cristo, sino es un compromiso de los papás para enseñarles el Evangelio al niño, para que cuando el niño esté preparado, reciba a Cristo. El Evangelio se predica a través de repetir lo que dice la palabra de Dios y vivirlo con el ejemplo. Los papás son los primeros responsables,
Pero los abuelos no están apartados de esto y los tíos tampoco. Es el testimonio, es la responsabilidad. Así que la familia va a hacer un pacto con el Señor en favor de Tomasito. ¿Cuál es el pacto? Que vamos a predicarle, vamos a hablarle la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y vamos a vivir en el temor de Dios para que con el testimonio él pueda llegar a conocer lo que es la vida cristiana. Voy a leerles de el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y dice la palabra del Señor en el verso 4. Oye Israel, oigan papás, oigan abuelos, escuchen los tíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Si Tomasito no ve que la familia lo ama de todo corazón, él no va a aprender a amarlo de todo corazón. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué tan importante la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Todos los que están aquí son testigos de este compromiso que hacemos delante de Dios en favor de Tomasito. Ok, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido, Padre, la bendición por Tomasito. Bendícelo, guárdalo, ilumina su camino, protégelo, ayúdalo, sosténlo, dale salud, sabiduría, fortaleza y paz en su familia. Pero sobre todo, Padre, cuando llegue el tiempo de entregar su corazón a Jesucristo, esté preparado. Para eso los padres, Señor, se comprometen hoy delante de ti, de que le van a hablar, Señor, de tus caminos, de que les van a enseñar el temor de Dios, para que cuando llegue el momento, Padre, él pueda tener la luz necesaria y recibir a Jesucristo. Fortalece a sus padres, dale sabiduría a los abuelos, a los tíos, a la familia en pleno, para que puedan cumplir con este compromiso contigo en favor de Tomasito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como todos no podemos abrazarlos al mismo tiempo, les damos un aplauso en lugar de abrazo. Que el Señor los bendiga. Amén. Está soplando las velas. Que Dios los bendiga. A los hermanos de la iglesia de Cerrí, que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Qué bendición que nos hayan acompañado, ¿verdad? Y ojalá que se repita. Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos la Biblia. Leo la Biblia. No. Con fuerza. Gracias, hermana Julia. Va de nuevo. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor los bendiga.